Shalom, shalom para todos. Buenos días. Espero que se encuentren bien. Aquí estamos en este día de Shabbat. También un día especial porque estamos en el primer día de Sukkot, de la festividad de Sukkot. Como verán, allá atrás mío hemos hecho dentro de nuestra casa una especie ahí de sukkah decorativo. ¿Sí? Si pueden ver, mire, tenemos hasta la mesa ahí con frutas, etcétera. Eh, Afuera también tenemos la azúcar, pero afuera por ahí el tiempo no nos acompaña mucho, entonces lo que hacemos siempre en nuestra casa es hacer una azúcar también adentro, ¿sí? Así que espero que se encuentren bien, gracias por estar a cada uno. Espero que hayan recibido bien el Shabbat. Mire, estamos en unos días gloriosos, en unos días de mucha alegría, de mucho gozo. Estamos en día de fiesta, ¿sí? Eh, hemos pasado la convocatoria, la festividad de Rosh Hashanah, donde, bueno, ya hemos hablado de eso. Hemos pasado el día de Yom Kippur, donde hemos hecho el ayuno y, bueno, también hemos hablado bastante de eso. Y ahora nos encontramos en este día, un día muy especial, cargado de muchas bendiciones de parte del Creador. Eh, y bueno, eh, estamos contentos, felices de estar nuevamente en este sábado, en este día. Como siempre hacemos todos los sábados, estamos con la serie Patrón de Creación, pero en esta oportunidad me voy a desviar un poquito, ¿sí? No en sí, bueno, depende cómo lo vea, nos desviamos, sino porque en realidad creo que todo tiene que ver con todo. Y creo que de alguna manera este tema puede estar conectado, sí, a lo que venimos hablando de patrón de creación, con la diferencia de que, le explico un poquito, veníamos hablando de algunos temas sobre los conflictos del alma, que fue el tema pasado. Y este sábado íbamos a entrar a hablar sobre los traumas, pero desde el lunes que estaba preparando ahí el tema para esta próxima clase sobre los traumas, pero es como que me sentía medio inquieto. ¿Por qué inquieto? Porque a su vez pensaba cómo iba a ser y los días que íbamos a entrar como Sukkot. Entonces estaba ahí que sí, que no, que sí, que no y pensaba, ¿no? Y decía, bueno, de alguna manera está bueno continuar, pero de otra, si analizaba y decía, bueno, Sukkot es una festividad, una convocatoria de mucha alegría, de mucho gozo. Son 7 días donde el principal o uno de los principales mandamientos es, es regocijarse, estar alegres. Entonces yo decía, bueno, si voy a hablar sobre los traumas va a parecer medio medio porque al estar en una atmósfera de fiesta y hablar de traumas iba a parecer un poco complicado, que en vez de estar alegre íbamos a terminar todos llorando. Este, Así que mire, estuve hablando con mi esposa, le consulté y bueno, ella estuvo de acuerdo y me dijo, sí, tenés razón, creo que son días de alegría, no para estar triste. Entonces decidí cambiar el tema y el cual eh, es el tema que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Un tema que, por cierto, en el ámbito religioso es un tema muy hablado, muy conflictivos también en algunos sectores, muy aceptado pero muy rechazado, y es el tema de la paternidad, ¿sí? Es un tema muy caldente, diría, porque hay quienes afirman tener diferentes posturas, pero bueno, cada uno elige creer lo que quiere, está en su libre elección, o desde este plano diría que cada uno
vive según su estado de conciencia, su nivel de conciencia. Entonces, quizás personas tendrán que rectificar desde su nivel y otros tendrán que avanzar, no sé, pero creo que el tema paternal es fundamental, más en estos tiempos. Es un tema bastante interesante porque es un tema que nos involucra a todos, ¿sí? Es un tema, como decía hace un rato, muy distorsionado en el ambiente religioso. Es un ambiente por ahí un poco... Pero quiera Dios que en este día, mire, en este día especial de Sukkot, este día especial de Shabbat, sea un día donde la luz del Creador pueda alumbrar nuestro entendimiento y podamos entender de una manera diferente el concepto de paternidad según cómo está planteado en el contexto hebreo, ¿sí? Hay una gran diferencia, el concepto paternal desde el sistema religioso, desde el cristianismo, a la paternidad desde el contexto hebreo o como se vive en el contexto judío, ¿no? Hay un abismo, aunque en algunas cosas pueden coincidir, pero creo que hay una gran diferencia. Es un tema, como decía, muy conflictivo y ha traído muchos problemas, ha causado mucho daño, el abuso, somos conscientes de eso, pero estamos en este tiempo para ser restaurados, estamos en este tiempo para caminar a la verdad, estamos en este tiempo para alcanzar el máximo potencial, y todo eso se da en el marco paternal. Y ahora eso es justamente lo que quiero desarrollar un poco. Así que si tiene para anotar, anote algunas cosas porque creo que vamos a ver algo bastante lindo a su vez y quizás nuevo. Así que si tiene para anotar, anote, ¿sí? Y lo primero que quiero, quizás el próximo sábado continúe con este tema, pero en este día quiero ver la parte de la paternidad y yo le pondría como ese subtítulo, ¿quién elige a quién? ¿Eh? ¿Quién elige a quién? Porque en el contexto cristiano, o en el sistema religioso, siempre se ha enseñado de que los padres son quienes eligen a los hijos. Y los padres son o somos los que elegimos a nuestros hijos. Y quizás en algún momento pudimos haber creído eso, y el que lo crea, bueno, y lo quiere seguir creyendo, está bien, pero hoy estamos teniendo otra mirada, ¿sí? En el concepto hebreo, ¿sí? En el concepto hebreo, en el contexto hebreo, en el contexto judío, no es así. Es decir, que los padres no eligen a los hijos, sino que los hijos eligen a los padres. Y ya con esa percepción, mire, tenemos mucho hilo en él. Así que hasta para algunos puede sonar un poco chocante pensar eso, pero no se preocupe, ¿sí? Yo le voy a explicar en qué consiste esto. Porque por ahí nuestra estructura de pensamiento, creer toda la vida que los padres son quienes elegimos a nuestros hijos, y de repente escuchamos de que en realidad es al revés, que los hijos eligen a los padres, entonces se nos arma un conflicto en nuestra mente, en el patrón de creación acá,
y se arma un cortocircuito. Y si no entendemos, la primera tendencia que tenemos es a rechazarlo. Entonces la idea no es rechazarlo, la idea es examinarlo, profundizarlo, ¿sí? Y poder sacar el mayor provecho. Así que, como decía en el concepto, en el contexto judío, el contexto hebreo, son los hijos quienes eligen a los padres. Y vuelvo a decir, sé que puede sonar fuerte y hasta personas pueden decir que no les cierra esa teoría, pero porque quizás su experiencia no fue la mejor, ¿sí? Recuerdo que cuando dije eso la vez pasada, aquí entre nosotros, personas se asombraron porque automáticamente al decir que somos nosotros los hijos quienes eligen a los padres, es como que la primera impresión que tenemos, si nuestra experiencia con nuestro padre ha sido mala, automáticamente decimos, pero ¿cómo podemos elegir si nuestro padre o nuestra madre, o sea, nuestros padres, no han sido lo que he querido o he anhelado? Por lo tanto, ¿cómo puedo yo elegirlo? Entonces se arma un conflicto. En nuestra mente se arma un conflicto, y más cuando nuestra experiencia con nuestros padres no ha sido la buena. Más si hemos sido abandonados por nuestro padre, por nuestra madre. Es muy fuerte asimilar esto, lo que yo le estoy diciendo. Pero o sea, es entenderlo desde un plano superior, esto es lo que estoy diciendo. No trate de entenderlo desde el plano en que usted lo entiende, porque nunca lo va a entender. Usted, para entenderlo, necesita subir a un nivel más de percepción para poder entender lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el elegir a nuestros padres no tiene que ver con las emociones, sino que tiene que ver con decisiones, ¿sí? Entonces, usted quizá pudo haber sido o es una persona que ha tenido un padre ausente, y un padre quizás que te abandonó, un padre que quizás hasta pudo haberse quitado la vida delante de usted. Yo conozco personas, donde el padre ha puesto a su hijo delante y se ha quitado la vida delante de sus ojos. Y eso ha sido muy fuerte y causa mucho daño. Entonces, decir de que yo elegí a esa persona como padre para y encima se quite la vida delante de mí, imagínese el estado emocional de alma que pueda tener esa persona. Pero aún así, usted lo eligió. ¿Se entiende? Quizás usted pudo haber tenido un padre que no lo quiso. Un padre que quizás no le dio afecto. Y quizás un padre que nunca le dijo que lo amaba. ¿Se entiende? Hemos estado hablando que toda alma, antes de venir a este mundo, firma un contrato, firma un acuerdo con el Creador, ¿sí? Donde en ese acuerdo, es decir, se pone sobre el acuerdo y se lo pone delante de esa alma, y esa alma lo que hace es leer el acuerdo, ¿sí? Lo estoy haciendo de una manera figurada, ¿sí? Creo que se pueda entender. Esa alma lo que hace es mirar y leer ese acuerdo, ¿sí? Entonces esa alma dice, sí, acepto. Aún cuando ese contrato diga que tu mamá y tu papá te van a abandonar. ¿Se entiende?
aun cuando ese contrato, o sea, allá en el plano superior, en el plano de arriba, en la dimensión celestial, antes que la persona venga a esta tierra, lo que hace es firmar un contrato con el Creador, donde está detallado a las mínimas cosas de todo lo que la persona va a vivir y va a hacer aquí en esta tierra. Y entonces la persona o el alma dice sí acepto, aun cuando ahí en el contrato dice que tu papá o tu mamá te va a abandonar. Pero tú lo estás aceptando desde esa dimensión, donde en esa dimensión no hay sentimientos, donde en esa dimensión hay decisiones. Usted decidió. ¿Se entiende? Entonces, cuando usted y yo hicimos ese acuerdo, ¿sí? Cuando usted y yo hicimos ese acuerdo en el plano superior, en el plano celestial, no lo hicimos, o sea, no lo hicimos en este plano en el que vivimos ahora. Lo hicimos en el plano de lo eterno. ¿Se entiende? Quiere decir que donde, por ejemplo, el abandono es considerado malo, ¿sí? Es decir, se lo explico de esta manera. Cuando usted firmó todo allá arriba, aun cuando en el contrato decía que te van a abandonar, tú aceptaste. Bueno, ese abandono en el plano superior no está visto mal. Ahora, en el plano de abajo, acá donde nosotros vivimos, cuando un padre abandona a su hijo, sí está visto mal. ¿Se entiende? ¿Por qué está visto mal? Porque vivimos en un mundo de emociones, donde nos afecta emocionalmente. ¿Se entiende? Que si me dieron afecto, o sea, si no me dieron afecto, eso va a provocar problemas emocionales. Eso está visto mal desde nuestra conciencia acá, abajo. ¿Se entiende? Entonces, el tema es que cuando usted hizo ese acuerdo, allá arriba, vuelvo a decir, no existían las emociones, sino que existían las decisiones. Entonces, porque si hubieran existido, o sea, si hubiera existido las emociones allá arriba, desde el momento que usted hubiera leído ese contrato y hubiera dicho, bueno, tu papá te va a abandonar, tu mamá te va a abandonar, automáticamente usted dice, no, yo no quiero eso. Entonces, usted no lo hubiera aceptado. ¿Se entiende? Porque esto no se trata de emociones, se trata de decisiones. ¿Se entiende? Cuando tú tuviste, o sea, cuando tú tuviste de acuerdo con todo lo que firmaste en ese contrato, o sea, tú estabas entendiéndolo desde el nivel del Neshama, desde el nivel de conciencia elevado, desde esas dimensiones que tú aceptas ese contrato, que es totalmente distinto en lo que desarrollamos nosotros acá en la Tierra. ¿Me explico? Entonces, desde el nivel del Neshama, allá en el plano celestial, es donde nosotros decimos sí acepto. ¿Se entiende? Hay un micrófono abierto por ahí. Hasta el ruido del perro se escucha. Ahí sigo, espere. A ver si está Raque por ahí, ¿puedo apagar el micrófono? Ahí está. Entonces, aunque parezca duro, todo lo que a usted le está pasando, aunque parezca duro todo lo que te ha pasado en la vida,
todo lo que te ha pasado en la vida es parte del acuerdo que usted firmó. ¿Sí? Es parte del acuerdo que usted hizo allá arriba en el mundo de creación, en el nivel del Neshama. Solo cuando tú viniste a esta tierra, a este mundo, puedes no estar de acuerdo. Pero ya es tarde, ya viniste. ¿Se entiende? Entonces, en ese contrato estaba todo detallado. En ese contrato estaba todo detallado, hasta las personas, escuche esto. En ese contrato que usted firmó acá arriba, estaba todo detallado, aún hasta las personas que se te iban a cruzar en el camino. En ese contrato que usted firmó antes de venir a esta tierra, estaban detalladas aún las personas que serán parte de tu vida. Es más, hasta en ese contrato estaba detallada aún las personas que se iban a cruzar en tu vida para hacerte la vida imposible, para hacerte la vida difícil. Entonces, si usted tiene una persona que le está haciendo la vida imposible, usted no tiene por qué quejarse, porque eso ya estaba anotado arriba. ¿Se entiende hasta acá? Por ejemplo, le doy un ejemplo. Lucas 9:22 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. A ver, espere un poquito, espere. ¿Cómo es eso? El mismo Jesús, el mismo Yeshua dice, o sea, no lo está diciendo a otra persona, lo dice el mismo Jesús, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado y aún sea muerto. ¿Cómo explicamos eso entonces? ¿Cómo es que el Hijo de Dios tiene que padecer muchas cosas? ¿Cómo es que tiene que ser desechado y aún tiene que ser muerto? ¿Cómo podemos explicar eso? Sencillo, es que ese fue el acuerdo de él con su padre. Ese fue el acuerdo que Yeshua firmó antes de venir a este mundo. ¿Se entiende? La muerte de Yeshua, ¿sí? En el nivel de arriba, escuche esto, la muerte de Yeshua en el nivel de arriba, es decir, en el plano donde él pertenecía antes de venir a esta tierra, es muy potente, es muy glorioso. A nivel de acá abajo, lo que Yeshua está por vivir es muy lamentable. ¿Se entiende? Es decir, que el texto dice, es necesario que tenga mucho padecimiento. Quiere decir que el padecimiento acá en este mundo es lamentable, pero el padecimiento en el plano superior es glorioso. ¿Se entiende? Mira lo que dice Pablo. Escuche lo que dice Pablo. En Romanos 5. Romanos 5, 3 al 5 dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Nos gloriamos en las tribulaciones. Quiere decir que mientras Pablo pasaba tribulación acá en este plano, en el sistema en que vivimos de este mundo,
acá las tribulaciones son malas, pero las tribulaciones en el plano de arriba está visto como algo glorioso. Quiere decir que acá paso tribulaciones, pero me estoy gozando acá arriba. ¿Por qué? Porque lo que estoy viviendo acá ya estaba predeterminado acá. ¿Se entiende? Es decir, que lo que vivo acá abajo, lo que me provoca tribulación, arriba es motivo de gloria, es motivo de gozo. ¿Se está entendiendo hasta ahí? O sea, acá abajo no siempre las cosas funcionan igual que arriba. Le digo todo esto porque es parte de la paternidad de, como dije al comienzo, quién elige a quién. ¿Se entiende? Por ejemplo, Yeshua dijo que en el reino de Dios, el mayor es vuestro servidor. Es decir, que acá abajo, el que sirve es grande allá arriba. Dicho al revés, ¿sí? Dicho al revés, los que son grandes allá arriba, acá abajo, viven su vida sirviendo. ¿Me explico? No he venido a ser servido, sino a servir. Yeshua dijo, ¿quién es el mayor? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? Hablando del mismo, él dice, no soy yo el que estoy sentado a la mesa. Claro, en nuestro sistema de cómo se gobierna acá la tierra, los que se sientan a la mesa son los grandes. Y los que sirven son considerados chicos. Pero Yeshua dice, pero aunque yo estoy sentado en la mesa, yo estoy entre ustedes como el servidor. Quiere decir que el principio está inverso. Quiere decir que cuando acá sufres, arriba hay gozo. Cuando acá sirves, arriba sos grande. Porque el acuerdo fue, ¿se entiende? El acuerdo fue acá arriba. Aunque no lo entendamos acá abajo. Y bueno, ese es el trabajo que tenemos que realizar. ¿Se entiende? Yeshua dijo, porque los que se humillan acá abajo son engrandecidos allá arriba. Mira lo que dice la bienaventuranza. Mateo 5, de versículo 3, dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, pues ellos son consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. La palabra bienaventurado es como decir felices, es decir, tienes que gozarte. Aunque en tu percepción de acá abajo no logres concebir la realidad, tú tienes que entenderla desde el plano del Neshama, del plano superior, de que aunque aquí estés llorando, arriba hay gozo. Entonces felices los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos, mire lo que dice el versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Es decir, que en vez de estar llorando porque somos perseguidos, necesitamos alegrarnos porque de nosotros es el reino.
El versículo 11 dice, bienaventurados serán. ¿Quiénes serán? Felices serán. ¿Quiénes? Dice, cuando los insulten, cuando los persigan, ¿sí? Y digan y digan toda clase de mal contra ustedes. Dice, por causa de mí. Y el versículo 12 dice, regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes es grande allá en los cielos. Es decir, que tu recompensa de acá a la tierra está allá arriba. ¿Se entiende? Quiere decir que te van a perseguir, te van a acusar falsamente, van a hablar mal de vos, te van a humillar, y cuando todo eso suceda, paralelamente estará siendo celebrado allá arriba. ¿Ve cómo funciona esto? Las personas que tú consideras, escuche esto, las personas que usted considera que te hacen la vida imposible, que en realidad la función de esa persona que te hace la vida imposible, escuche esto, escuche por favor, la misión o el trabajo de esa persona que te hace la vida imposible, aquella de que habla mal de vos, que te persigue, que no sé, que hace todo lo contrario a lo que a usted le gustaría que haga, bueno, es el trabajo de esa persona, el trabajo de esa alma, es ayudarte a ti en tu misión. Solamente que usted no lo ve. ¿Se entiende? Es decir, que cuando nos encontramos con esas personas en nuestro camino que nos hacen la vida imposible, esas personas estaban en el acuerdo acá arriba, que en un determinado momento iban a aparecer acá, provocando estas situaciones. ¿Para qué? Para ayudarte a que tú cumplas tu misión acá en la tierra. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchas almas que vienen a este mundo tienen un tiempo. Y escuche bien lo que voy a decir porque va a ser un poco fuerte. Pero las personas que vienen a este mundo, las almas que vienen a este mundo, vienen con un tiempo. Primero vienen con una asignación, y segundo vienen con un tiempo determinado. Cuando el alma viene a esta tierra a cumplir una misión, pero el alma no la está cumpliendo, entonces ahí donde suele aparecer esas personas en nuestro camino que te hacen la vida imposible. ¿Para qué? Porque el mensaje es: despertate, dale, vos tenés una misión, vos tenés que cumplir algo acá, de alguna u otra manera. Lo que pasa es que nosotros acá vivimos tan terrestremente que no sabemos discernir el ambiente espiritual. Cuando no desarrollamos nuestra asignación acá, le estamos dando como esa señal al cielo de que, bueno, estoy acá dando vueltas, todavía no, etcétera. Entonces ahí es donde dice, listo, entra en escena esta persona, donde te incomoda, donde habla mal de vos, donde te humilla, donde te hace de todo con tal de que vos reacciones y digas, no, me voy a poner las pilas y voy a cumplir la asignación. Y escuche esto. Eclesiastés
El libro de Eclesiastés dice lo siguiente, que hay personas que mueren antes de tiempo. ¿Qué significa eso? Que cuando la persona que viene con una asignación acá no la está cumpliendo, del cielo le están enviando señales para que la cumpla, si esa persona no lo está realizando, su tiempo se puede acortar aquí en la tierra. Entonces Dios dice, listo, se terminó, te venís conmigo. Mateo 26, versículo 50. Jesús le dijo, mire, Yeshua dijo, ¿a quién? A Judas. Le dijo, haz lo que has venido a hacer. Haz lo que viniste a hacer. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Para nosotros, en nuestro contexto natural acá, Judas fue un traidor. Para el cielo, Judas estaba cumpliendo su asignación. Le cambia la perspectiva, ¿verdad? Porque siempre vimos a Judas como un traidor. Pero el mismo Yeshua dijo, lo que has venido a hacer, hazlo. Porque ese es tu trabajo, esa es tu asignación. Es decir, que la aparición de Judas en la vida de Yeshua fue el inicio de un proceso y fue el inicio para recordarle cuál era la misión. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, Señor, si quiere pasa de mí esta copa. ¿Sabe lo que está diciendo? A Yeshua medio como que le entró las ganas de abandonar su misión. Apareció Judas y ese Judas fue la señal de decir, entonces para nosotros Judas fue un traidor, pero para el cielo Judas estaba cumpliendo su asignación. Yeshua mismo le dijo, lo que viniste a hacer, hacelo. En este plano natural, Judas apareció en la vida de Yeshua para hacerle la vida imposible. Judas apareció en la vida de Yeshua para entregarlo a la muerte. Pero desde el plano superior, ¿sí? Desde el plano superior, Yeshua estaba esperando a Judas para que Judas pudiese cumplir su propósito. ¿Se entiende? Ahora, cuando tú puedes cambiar la percepción de este plano natural y ver y conectar con el plano superior, con el plano de arriba, entonces usted se podrá dar cuenta que todo lo que sucede a tu alrededor está ahí para ayudarte a cumplir tu asignación. Nada, absolutamente nada está al lado tuyo, a tu alrededor o en tu entorno, si no es para que usted cumpla su asignación que firmó acá arriba. ¿Se entiende? Mire, el apóstol Pedro dice, cuando Yeshua estaba ahí por ir a Jerusalén para ser entregado, dice, Pedro le dijo a Yeshua, Yeshua le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de estorbo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. O sea, eso dice el texto.
En otras palabras, Yeshua dice, Pedro, sé que vos tenés buenas intenciones, sé que tú me quieres, sé que tú me quieres ayudar, sé que tú me amas, sé que tú no quieres que yo sufra, pero el problema acá es que tú lo estás entendiendo desde la mirada de acá abajo, desde el ámbito de las emociones, porque tu percepción está acá abajo, por eso no quieres que yo sufra. Y lo que no te das cuenta es que el sufrimiento es parte de lo que yo firmé acá arriba. Tú no puedes entender lo que está ahí arriba. Por eso Yeshua le dijo, no entiendes lo de Dios porque estás entendiendo lo de los hombres. Entonces, si analizamos lo que pasa, si analizamos lo que está pasando con la mentalidad de acá abajo, se te va a hacer difícil. Se te va a hacer difícil entender lo que usted firmó allá arriba. Si usted no analiza, o sea, si usted analiza lo que usted ha vivido en su vida y lo que está viviendo, si usted no analiza con una mentalidad de acá, entonces va a ser difícil que usted entienda lo que usted firmó allá arriba. Si analizamos, por ejemplo, si usted puede analizar que quizá en su vida usted pasó hambre, quizá en su vida usted pasó abandono, quizá en su vida usted pasó maltrato, usted pasó sufrimiento, usted pasó rechazo. Todo eso desde este plano acá abajo. Y aunque haya sido verdad y haya sido doloroso, tú tienes que interpretar que todo eso lo que te pudo haber pasado, ¿sí? Desde el plano superior, desde el plano de arriba, todo eso que se encontraba ahí, si usted lo entiende desde ese plano, usted va a encontrar respuesta para su vida. Va a encontrar respuestas claras. Entonces usted ya no va a ver más su vida como una desgracia, usted va a ver su vida como parte de un proceso que estuvo determinado y para llevarlo, motivarlo a una asignación para cumplir en este mundo. ¿Se entiende? Si no es así, si usted no entiende lo que a usted le ha pasado y ha vivido, si usted no lo entiende del plano superior, usted vivirá su vida quejándose de lo que le pasa, quejándose de la vida, quejándose de lo que le viven los demás. ¿Se entiende? Mire, le cuento rápido una situación que a nosotros nos pasó. Cuando nosotros comenzamos a ser despertados en la Torá, nosotros pertenecíamos a una denominación. Cuando Dios nos empezó a despertar a nosotros, nadie nos habló, fue el mismo Dios hablándonos, y nosotros decidimos entrar porque algo se quitó de nuestros ojos, etc. Bueno, entramos a la Torá, camino atrás. Nosotros comenzamos a tener muchos problemas. En la iglesia donde estábamos pastoreando, ¿sí? Donde estábamos en ese tiempo, ¿cómo será? Mire, se armó todo un plan, a nuestros ojos de acá abajo fue un plano macabro, mire. Desde el plano de acá abajo fue gente levantándose contra nosotros. Porque personas hablaron a nuestros superiores diciéndonos que habíamos convertido la iglesia en una sinagoga y estábamos siendo herejes. ¿Por qué? Porque estábamos celebrando justamente esta festividad, la de Sukkot. Y Sukkot, entre tantas definiciones, también tiene que ver con paternidad. Entonces mandaron carta a nuestros superiores, se armó un problemón, mire. Nosotros en ese tiempo no entendíamos nada porque aún en nuestra mirada decíamos, ¿cómo? Queriendo hacer la voluntad de Dios,
se nos vienen todos estos problemas y qué vamos a hacer, etcétera. Resulta de que desde arriba bajan línea en ese tiempo para complicarla más, porque se ve que se complicó más el asunto. A nosotros nos terminan echando. Sí, así como usted escucha, nos echaron. Nos echaron de la iglesia, nos echaron de la denominación. Nosotros éramos los herejes o éramos los judaizantes que estábamos contaminando a todos. ¿Se entiende? Para esto, para hacerse más difícil, quien nos termina echando es mi suegro. Mi suegro nos termina echando. Mi suegro terminó echando a su hija de la iglesia. Un panorama muy complicado, muy difícil. Nos costó asimilarlo. Pero cuando comenzamos a entender esto, nosotros nos dimos cuenta que eso ya estaba firmado acá arriba. Quiere decir que nuestro sentimiento de lo que nos pasó, de habernos impulsado, y más cuando hubo familiar de por medio, que quién hizo todo eso, cambiamos la percepción. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora nuestra percepción es decir, damos gracias por esas personas que nos echaron, porque gracias a ellos que nos echaron, nosotros pudimos acelerar la asignación que teníamos para este tiempo. Es más, mire, hay personas que estuvieron en el asunto para echarnos y todavía siguen ahí como que cuando nos ven no nos saludan. Y nosotros cada vez que lo vemos decimos gracias Señor, porque gracias a esa persona que provocó todo eso, hoy estamos donde estamos. Entonces lo que fue malo se convirtió en algo bueno. Si no nos hubieran echado, quizás nosotros seguiríamos todavía ahí, sí, no, estaríamos en el estadio de tibios. Ahora, entendiendo todo este panorama, cuando decimos que el Hijo elige al Padre, cuando decimos que es el Hijo quien elige al Padre, el Hijo no está eligiendo a un Padre para que sea bueno. El Hijo no está eligiendo al Padre o está buscando el mejor Padre. Desde el plano superior, ¿sí? Desde el plano superior, desde el plano de arriba, el Hijo nunca va a buscar un Padre que sea bueno, ni va a buscar el mejor Padre. El Hijo va a buscar un Padre dispuesto para que el Padre lo ayude a cumplir su misión. Cuando tu alma leyó el contrato de vida, la vida que usted iba a vivir aquí en este mundo, cuando el Neyamá leyó que usted iba, cuando su Neyamá leyó cuál iba a ser su misión, su aporte, ¿sí? Cuando usted aceptó acá arriba todo lo que usted iba a pasar en esta vida, ¿sí? Todo lo que usted iba a pasar en esta vida, usted tuvo que haber entendido que todo esto es una lesión de Dios bajo su consentimiento. Se lo vuelvo a repetir. Todo lo que usted ha vivido, parte del contrato, usted firmó bajo su consentimiento. Entonces, si usted tuvo consentimiento de lo que firmó, entonces usted, desde el momento que firmó, usted se puso en la lista, diciéndole a Dios, listo,
estoy listo, preparado para subir a un siguiente nivel de revelación. ¿Se entiende? Se lo digo de otras palabras. Si usted acepta todo lo que usted ha vivido en su vida, sea bueno o sea malo, y usted ha entendido que todo ha sido una lección para usted del Creador bajo su consentimiento, entonces usted está listo para subir de nivel. Si usted no acepta lo que le ha pasado en su vida, que la han abandonado, que le han humillado, las personas que han estado, si usted no acepta eso desde la concepción del acuerdo, usted seguirá siempre en una dimensión acá abajo. No podrá subir, pero si lo acepta, hoy es el día de subir a otro nivel. ¿Se entiende? Mire, le pongo esto, le pongo este ejemplo, mire, porque es interesante. Aguánteme un segundito que... Hay una frase que se ha usado mucho en el contexto evangélico, ¿sí? Y es que cuando una persona acepta a Cristo, ¿sí? La frase que se ha utilizado mucho es que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. El texto original dice, os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero la frase que nosotros hemos utilizado es que cuando le predicamos a Cristo de alguien y acepta a Cristo, decimos, listo, hay fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Creo que la mayoría de nosotros conoce esa frase. ¿Qué quiere decir esto? En el plano literal es correcto, es verdad, porque lo dice Yeshua. Pero lo que yo percibo de este texto es lo siguiente. Y según lo que yo vengo hablando, lo que yo percibo es lo siguiente. Y es que allá arriba, ¿sí?, en la dimensión de lo eterno, celebran cuando un alma ha comenzado a entender que todo lo que le ha pasado en la vida lo llevó al inicio de su asignación por el cual vino a esta tierra. Es decir, que el cielo celebra cuando una persona encontró su asignación, que todo lo que ha vivido lo llevó a entender y comenzar a desarrollarlo. Eso es lo que yo entiendo de este texto. No es el contexto evangélico que dice, hay fiesta ahora porque un pecado se arrepiente. No, la fiesta en el cielo es porque un alma ha encontrado su propósito, su asignación. Entonces el cielo comienza a celebrarte. Si hoy usted está encontrando su misión acá en la tierra, entonces usted debe entender que los cielos te están celebrando. ¿Se entiende? Ahora, aquí viene el tema, mire. Aquí viene el tema. Cuando tú estuviste de acuerdo en el momento con Dios, con el Creador, Dios dio la orden para que usted viniera. Es decir, que cuando usted firmó el acuerdo y estuviste de acuerdo, Dios dijo, listo, llegó tu momento. Tú tienes que venir ahora acá abajo. Es ahí entonces donde tú tienes que elegir a un papá y a una mamá. Usted firma el acuerdo acá arriba. Dios dice, listo, llegó el momento. Lo segundo que el alma tiene que hacer es elegir a un papá y a una mamá. ¿Se entiende?
Ahora, si ahora mismo a usted le dijeran, tienes que elegir, ¿a quién elegirías como padre? ¿Y a quién elegirías como madre? Algunas personas dirían, bueno, yo seguiría eligiendo a mi papá y seguiría eligiendo a mi mamá. Pero otros dirían, no, si yo tuviera la oportunidad de elegir, yo elegiría a otro papá y a otra mamá. Pero si usted dice, bueno, yo elijo de nuevo a mi papá y a mi mamá, es muy conmovedor. Sería muy bonito. Pero la realidad es que muchos, si le dieran nuevamente la oportunidad, no lo harían. Por la mala experiencia que han tenido. Quizá otras personas dirán, si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo, yo elegiría a otro. La pregunta es, ¿por qué usted elegiría a otro papá y a otra mamá? Seguramente usted elegiría a otros porque la experiencia emocional que fue la que te afectó, es decir, tú si tuvieras la oportunidad de volver a elegir, tú elegirías según tus emociones y no según tu diseño. Porque del momento que en tu mente pensás, yo dice la pregunta, ¿usted elegiría a otra persona? En el momento que usted escuchó eso, si usted tuvo problemas con su papá y su mamá, seguramente en su mente se le pasó la cabeza y puedo llegar a elegir a otro. Ese elegir a otro es señal de que usted lo elegiría por las emociones y no por el diseño. Ese es el error. El error es que elegimos a las personas según las emociones y no según nuestra asignación. Por eso paternidad en el sistema religioso es según las emociones. Por eso hoy yo elijo esta iglesia, elijo esta quejilá, elijo estos pastores que ahora son mis padres espirituales. ¿Por qué? Porque son lindos, porque me gusta cómo me tratan y porque el tema está que después que pasa un tiempo, cuando hay algunos encontronazos, donde ya no me gusta esta iglesia o esta quejilá, no me gusta ya estos pastores, ya no me gustan estos padres espirituales que elegí, lo que hago es cambiar. ¿Por qué cambio? Porque elijo según las emociones. Entonces hoy estoy acá, pasado estoy allá. Y así andamos dando vuelta toda la vida. Porque elegimos según las emociones. Acá arriba no se eligió bajo emociones, se eligió bajo convicción, por decisión. Claro, en la iglesia somos familia, ¿sí? Somos familia, somos parte de una congregación, siempre y cuando usted se esté congregando. El día que usted no se congregó más, automáticamente no solamente usted, sino la misma familia ya le dice, no está más con nosotros. ¿Cómo? La familia, según lo que yo siempre entendí, es para siempre. ¿Se entiende? Cuando andamos cambiando de lugar en lugar, persona en persona, eso se vuelve una moneda devaluada. No tiene valor. Hoy está muy de moda utilizar el término familia, bendiciones familia. Claro, sos familia mientras está ahí. Pero bueno. El tema es que elegimos padres espirituales según las emociones y no según el propósito asignado que venimos a cumplir. Y aquí viene el tema.
para muchos que rechazan paternidad, porque aún hay creyentes en el Mesías, en Cristo, Jesús, Yeshua, como le quiera llamar, dentro todavía de cualquier sistema religioso que le pueda hacer, todavía hay personas que rechazan paternidad. ¿Por qué? Porque creen que solamente Dios es su Padre. Y que no existe paternidad espiritual. Mire, si usted asumió el compromiso, escuche esto, si usted asumió el compromiso, y por favor esto es clave, si usted asumió el compromiso ya desde antes de venir a este mundo, tú tienes una asignación, tienes una meta, tienes un propósito acá abajo. Esa asignación, esa meta o ese propósito, solo la podrás llevar a cabo, solo la podrás llevar adelante si eliges a un padre. Respeto a los que no creen paternidad, lo respeto. Pero según mi percepción, lo que yo estoy viendo es que si usted viene con una función, una tarea, un propósito, usted necesita elegir un padre. Porque el propósito del padre que tú eliges es desarrollarte, es formarte, es prepararte, es entrenarte, es educarte, prepararte el camino para tu asignación como hijo, para que como hijo tú lo lleves adelante. Entonces no me venga acá con que solamente Dios es mi Padre espiritual. Porque así como sucede en el plano natural, también sucede en el plano espiritual. No separemos lo natural de lo espiritual porque no sirve. Hay gente que dice, yo no creo en la paternidad, por lo tanto no elijo a nadie. Entonces, si usted no elige a nadie, escuche, por favor, si usted no elige a nadie, usted nunca cumplirá su propósito. Porque acá abajo, ¿sí? Porque acá abajo usted necesita de alguien. Si usted no elige a nadie, usted estará castrado para toda su vida. Porque el trabajo de un padre dado del cielo es prepararte. Tú como hijo puedes escoger a uno, o sea, es imposible que en el plano natural un hijo no venga solo. ¿Se entiende? Es imposible. O sea, usted no fue Adán donde Dios creó a Adán por primera vez. Toda persona de acá venimos gracias a un padre y a una madre. Entonces es imposible en el ámbito natural que un hijo venga solo. Es imposible en el plano natural que un hijo se desarrolle solo. Es imposible que en un plano natural tú digas no necesito de nadie. Eso es mentira, es una mentira del diablo, si lo podemos poner en ese contexto. Ahora, ¿cómo sé que el hijo es quien elige al padre? ¿Cómo sé que el hijo es quien elige al padre? Les paso un dato, mire. La Organización Mundial de la Salud dice lo siguiente. Se lo voy a poner en un plano científico para que usted lo pueda entender. Si no entiende con este gráfico, por más que no puedo seguir.
La Organización Mundial de la Salud dice que se lo leo, ¿no? La concentración mínima de espermatozoides en un eyaculado normal debe ser al menos de 15 millones milímetros por milímetro, perdón. ¿Se entiende? Esto significa que en un eyaculado de 3.000 milímetros se esperaría encontrar al menos 45 millones de espermatozoides. Sin embargo, es importante destacar que la concentración promedio de espermatozoides en hombres fértiles es mayor, alcanzando alrededor de 55 millones de espermatozoides. Este dato muestra que de los 15 millones mínimo a 55 millones, el dato de la OMS muestra que tanto de los 15 millones de espermatozoides o de los 55 millones de espermatozoides, solamente uno, ese uno fuiste tú quien eligió. ¿Y quién eligió llegar? Es decir, que todos salieron. Todos salieron. Pero solo uno eligió. Y ese uno que eligió fuiste tú. Quiere decir que de los 55 millones de almas, si lo podemos plantear de este contexto, de las 55 millones de almas que salieron, solamente tú eligiste que tal persona fuera tu padre y fuera tu madre. ¿Saben por qué los demás no llegaron? Porque aunque quisieron salir con gana, con fuerza, cuando vieron la realidad dijeron, no, este no es acorde a lo que yo vengo a esta tierra. Entonces no lo elijo. Fuiste tú quien eligió la persona para que esa persona sea tu papá y sea tu mamá. Fuiste tú que, o sea, tú tuviste que haber escogido a un padre y a una madre porque tú viniste con una misión a esta vida. Tú necesitabas que te enseñen. Tú necesitabas que te eduquen. Tú necesitabas que te digan esto sí, esto no. No lo hagas de esta manera. Vení para acá, andá para allá. Ahora, esto mismo, en el plano natural, el principio es el mismo aplicado en el plano espiritual. Hay personas que dicen, yo no acepto paternidad espiritual, solo acepto la de Dios. Eso está fuera de la realidad. Aunque también sé que esto sucede, también sé que esto es cuestión de concepto, o de semántica, dirían. ¿Por qué? Porque sea que tú tengas un pastor, sea que tú tengas a un maestro, sea que tú tengas a un líder, tengas a un rabino, o llames como le llames, llámale como quieras. Porque esto no es una cuestión de nombres. Llámale como quieras. Lo que sí es medular es que sea como tú le llames, tú necesitas a alguien, ponerle el nombre que quiera, pero tú necesitas a alguien que te enseñe. Al menos que tú hayas nacido sabiendo. O sea, tú no puedes decir que es Dios quien te enseña. Y aunque sea el nombre que usted le pongas, siempre la persona
te va a ministrar y lo hará bajo una unción paternal, porque la instrucción solamente la da un padre. Quien te instruye es un padre. Poner el nombre que quieras, te lo dejo a tu elección. Lamentablemente las personas que rechazan paternidad y aún su argumento es que, las personas que rechazan paternidad pueden tener 1000 argumentos, pero la base de que por cual rechazan su paternidad, ¿sabe cuál es? Su mala experiencia con su padre biológico. Su mala experiencia. Aunque no lo quieran reconocer. Aunque no lo quieran reconocer, su mala experiencia con su padre biológico es un trauma que está en el inconsciente, que cuando está frente a la paternidad, el inconsciente le manda señal al consciente y le dice, tené cuidado porque esta persona cual vos le estás diciendo padre espiritual, también te puede engañar como te engañó tu padre biológico. Eso es un trauma. Así que los que rechazan paternidad, yo les recomiendo que se evalúen primero si su experiencia con su padre terrenal, cómo fue, y en base a eso usted pueda seguir. Estamos acá. A ver, deme una señal de humo, a ver. Deme un like. No sé, póngame algo. Su experiencia con su padre biológico no fue buena y eso causó un trauma. Y desde el trauma es que la persona, todo lo que tenga que ver con paternidad, lo va a rechazar. Si la persona está traumada por la paternidad biológica, inconscientemente, el inconsciente le manda información al consciente y le dice, tenés cuidado. Eso trabaja así, mire, es como cuando una persona, cuando fue chico se quemó la mano. Eso le ocasionó un trauma. El trauma fue el inconsciente. La persona puede tener 20, 30, 40, 50, 60 años, pero automáticamente la persona ve que encienden un fósforo, el inconsciente le dice, tené cuidado porque te podés volver a quemar. Y entonces, ¿qué hace la persona? Escuche esto, escuche esto. ¿Saben por qué es necesaria la paternidad? Y hoy más que nunca. Malaquías dice, sí creo que es Malaquías, el último libro de la Biblia, ¿cómo es? ¿Malaquías? Sí. Malaquías. Malaquías profetiza algo y dice que Dios iba a enviar al profeta Elías para que la función del profeta Elías fuera hacer que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y el de los padres se vuelva a los hijos. Y lo que sigue es, antes que venga el día terrible de Dios y Dios hiera la tierra con maldición. ¿Qué quiere decir eso? Escuche. Quiere decir que si el hijo no reconoce al padre, ni el padre reconoce al hijo, si ambos no se aceptan, Dios puede enviar maldición. Entonces dice, antes que venga el día terrible, se lo parafraseo de esta manera, antes que venga el día terrible, es como decir, considera
que el profeta Elías, la unción paternal va a venir para que el hijo considere al padre y el padre considera al hijo. Es decir, que si hay un acercamiento y una unidad, no hay maldición. Pero si seguimos persistiendo en rechazar paternidad, acto seguido, Dios envía una maldición a la tierra. Malaquías 1:6 dice: y el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Escuche, el texto habla de honra y habla de temor. No habla de miedo, habla de temor. ¿Qué significa la palabra honra? Retribuir. ¿Qué significa la palabra temor? Respeto. Entonces, si yo defino lo que es honra y lo que es temor, yo tengo retribución y tengo respeto. Entonces, lo que está diciendo el profeta es que desde este contexto, ¿sí?, del cual estoy hablando, es que el hijo respeta y retribuye a aquel que ha elegido para que lo instruya en su misión aquí en la tierra. ¿Se entiende? El hijo respeta y retribuye a aquel que eligió como padre, que lo instruye para cumplir su misión aquí en la tierra. El Salmo 2, versículo 12, dice: honra al hijo. Quiere decir que el Malaquías estamos hablando de los hijos que honran a los padres. Pero el Salmo 2 dice que el padre debe honrar a los hijos. Dice: honra al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Qué está diciendo acá? Que el padre también necesita respetar y retribuir a aquel que lo tomó como padre. Si el hijo tomó como padre a esta persona le va a respetar y le va a retribuir. ¿De qué manera? Instruyéndolo. Porque a mí me honró por haberme elegido. Nadie escoge esta honra para sí sino aquel que fue llamado por Dios. Entonces dice que el padre honre al hijo, que no se enoje, que no perezca en el camino. La pregunta es: ¿en qué camino? En el camino que trazó desde antes de venir a este mundo. El padre necesita honrar, instruir al hijo para que el hijo no perezca en su misión. Entonces quiere decir que la honra es ida y vuelta. No es como en el contexto paternal del sistema religioso de hoy, donde solamente los hijos honran a los padres es más, hacemos congreso y todo en honra. Gracias a fulano está, gracias al otro, gracias a aquel, gracias al otro. Pará, hermano. Me quedo ahí. ¿Se entiende? Mira, hay un texto mal entendido, que le hemos dado una interpretación muy errada en el contexto de la iglesia. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La aplicación que nosotros le dábamos a este texto era que al niño había que enseñarle los caminos de Dios desde chico, para que cuando fuera grande el chico no se aparte de Dios. Lamentablemente esto no dio resultado, o por lo menos en algunos sí lo hubo, pero la gran mayoría no dio resultado. No dio el resultado que se esperaba, ya que la gran mayoría de la gente que se encuentra hoy en las calles, si usted le pregunta si cree en Dios, le va a decir que sí, pero ¿y por qué no están dentro de la iglesia? Porque no les sirve.
¿Se entiende? Es más, usted le pregunta a la gente, dice, ¿qué experiencia tenés vos con Dios? Y la gran mayoría te va a decir, yo desde chico iba a la escuelita bíblica. Entonces, si el texto fuera que dice eso, que instruir al niño en los caminos de Dios, cuando fuera grande no se va a apartar, ¿por qué la gran mayoría de la gente fue instruido de niño en la escuelita bíblica y hoy están apartados? Entonces, ¿será que el texto quiere decir eso o no está diciendo otra cosa? La pregunta es si desde niño fuiste enseñado sobre Dios, ¿sí? ¿Por qué hoy no estás sirviendo a Dios? Y aquí está el problema. Número uno, la gente en el sistema religioso entendía que instruir al niño desde chico significaba nunca apartarse de Dios, por lo tanto nunca se va a apartar de la iglesia. El problema religioso es que canalizamos todo que si está o no está dentro de la iglesia. Y afuera hay mucha gente que tiene relación y comunión con Dios y no está dentro de la iglesia. Número uno. Número dos, la gente entendía que si la persona de grande no estaba dentro de la iglesia es porque no quería saber nada con Dios. Error. Mire, toda alma, directa o indirectamente, está buscando una conexión con Dios. Está buscando una conexión con el Creador. Solo que la mentalidad religiosa, si no lo hacemos según estos parámetros, según lo que se plantea, esa persona está perdida y es más, se va al infierno. Lea bien el texto. El texto dice, instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino del niño, no en el camino de Dios. Es decir, la función de un padre es instruir al niño en su camino, en la asignación, en el propósito que firmó acá arriba. Que cuando fuere viejo, la persona no se va a apartar de la asignación. Eso quiere decir el texto. ¿Se entiende? Entonces, este texto nos revela algo tremendo. ¿Por qué? Porque toda alma en este mundo con una misión, o sea, toda alma en este mundo toda alma viene a este mundo con la misión de aportar luz, de traer su aporte para la rectificación. Toda alma viene con una asignación a este mundo para rectificar. Cuando un alma llega, le llega el tiempo de venir, elige una persona como padre. ¿Para qué? Para que la instruya en su misión, para que la instruya en su camino, en la tarea asignada del cielo. ¿Se entiende? Mire, le doy otra versión del texto, mire. ¿Cómo yo leería el texto ahora? El texto instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, se lo leo como yo lo leería. Para mí el texto tendría que decir así, mire. Padres instruyan desde niño a su hijo en la asignación del cielo para que cuando fuere grande no se aparte de su asignación. Eso quiere decir el texto. Ahora, ¿cuál es la función de un padre? La función de un padre es instruir en su propósito al niño en este mundo. El hijo te eligió porque en medio de 50 millones de espermatozoides, ese que te eligió dijo, yo quiero que él me instruya. Yo no quiero a otro como padre, yo quiero a ese hombre y a esa mujer para que me instruyan. ¿Se entiende? El problema que surge, y es lamentable, y es que no todos los padres por ahí tenemos o hemos sabido esto desde tiempo, sino que lo estamos redescubriendo ahora. A ver,
y hemos dejado a nuestros hijos a la merced. Hemos dejado a nuestros hijos y nos hemos preocupado en ver o discernir. O sea, no nos hemos preocupado en discernir cuál es la función de nuestro hijo por el cual vino a esta tierra y me eligió. Le doy un ejemplo, mire. Mire, Samuel fue a ungir como rey a un hijo de Isaí. Escuche esto. Samuel fue a la casa de Isaí a ungir a un hijo de Isaí como rey. Quiero que me preste atención en esto porque esto va a ser clave para nosotros. ¿Por qué va a ser clave? Porque considero que usted y yo necesitamos entender. Samuel va a la casa de Isaí con una orden del cielo. Y la orden es ungir a un rey. Samuel entra a la casa de Isaí y le dice, tráeme a tus hijos, porque vengo a ungir como rey a uno de tus hijos. Isaí trajo a sus hijos, y cuando Samuel estaba por ungir como rey a un hijo, Dios le dijo, no, él no es. El texto literal dice, y Dios respondió a Samuel, no mire su parecer, ni lo grande, ni estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro lo que está en el corazón. ¿Qué quiso decir Dios ahí? Samuel iba a ungir a un hijo de Isaí, que Isaí, escuche, Samuel iba a ungir a un hijo de Isaí como rey, porque Isaí había instruido a ese hijo para que fuera rey. A quien Samuel iba a ungir como rey, que si no hubiera sido por Dios que lo detuvo, fue porque Isaí le presentó a un hijo que le dijo a Samuel, este es el que yo he instruido como rey, así que él es el que hay que ungir. Y yo dijo, no, él no es. Resulta ser que ese hijo era soldado. Dios le dice a Samuel, tú mira su parecer, tú mira su estatura, tú mira lo grande que es. Es decir, dicho de otra manera, Isaí le presentó a Samuel aquel hijo que él había preparado para ser rey, mientras que su hijo en realidad no quería ser rey, sino que quería ser soldado. La expresión, mire, la expresión que se utiliza en el texto, Dios mira el corazón, quiere decir que Dios mira cuál es tu asignación acorde a lo que se planteó acá arriba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y esto va para los padres, va para nosotros. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado de instruir a nuestros hijos en lo que en realidad nosotros queremos que ellos sean y no lo que ya está predeterminado por Dios desde antes de la fundación, antes que viniera. El problema de muchos de nosotros como padres es que instruimos a nuestros hijos en lo que nosotros quisiéramos que ellos sean y no prestamos atención qué es o cuál es su asignación que ellos vienen a esta tierra. Porque Isaí entrenó a uno como rey, mientras que ese en realidad su deseo, su asignación era ser soldado. ¿Se entiende? Quiere decir que Isaí como padre instruyó como rey a un hijo equivocado.
mientras Isaí enseñaba a su hijo a cómo ser rey, su hijo en su interior estaba anhelando ser soldado, ir al frente de batalla. Samuel después que terminó dijo, ¿tienes otro hijo? Isaí dijo, sí, está en el campo, está apacentando ovejas. El problema es que cuando un padre no discierne la asignación de aquel que lo eligió como padre, va a pasar lo mismo que Isaí. ¿Por qué va a pasar lo mismo? Porque vas a terminar entrenando a tu hijo en algo que él no es. Porque a quien tenía que entrenar como rey era David, no era el otro. Era a David que tenía que entrenar como rey. David David a quien iban a ungir. David no nació para pastorear ovejas. David nació para ser rey. Ya estaba escrito acá, fue el acuerdo. El trabajo de Isaí como padre era enseñarle a David a cómo ser rey. Tenía que enseñarle cómo sentarse a la mesa como los reyes, reclinado. Tenía que enseñarle qué copa tenía que agarrar primero. Tenía que enseñarle un protocolo de rey. Tenía que enseñarle todas esas cosas de reyes. El problema está que Isaí entrenó como rey al hijo equivocado. Entonces, la asignación de usted como padre, como la mía, es discernir cuál es la función de nuestro hijo y prepararlo en esa área. Ahora, este principio aplica solamente, este principio solamente aplica a que el hijo elige al padre. O sea, en el contexto paternal, no. Este principio también aplica, y voy cerrando ya la idea, voy terminando. Este principio también aplica a la hora de elegir una familia. Este principio también aplica a la familia. Es decir, la familia se elige, no se impone. Es decir, la familia que tú perteneces, tú la elegiste. A usted no le impusieron una familia, usted la eligió. La familia que tú perteneces es la familia que usted eligió. Ahora, aquí hay algo muy importante, muy interesante. Y es que muchos dicen que por su mala experiencia con la familia, ellos dicen, la familia no se elige. Error. La familia también se elige. Claro, como tenemos problemas familiares, decimos, pero lo que pasa es que la familia no se elige. Discúlpame, en el contexto del que estamos hablando, la familia se elige también. Por eso hay gente que dice, yo no nací en esta familia. Error. Usted eligió ser parte de esa familia. Como la semana pasada dijo una persona, yo elegí nacer acá, yo elegí nacer en este país. Claro, usted eligió nacer en este país. Usted eligió nacer en tal provincia, usted eligió nacer en tal familia, usted eligió nacer con este padre y esta madre. Mire, esta semana fue el cumpleaños de una persona a la cual, ¿sí era esta semana? ¿La pasada? Sí, esta semana. Esta semana fue el cumpleaños de una persona. No recuerdo el día, por eso. Y esta persona, nosotros la amamos mucho. ¿Sí? Ella está viviendo en otra ciudad, en otro lugar. Y entre el saludo que le enviamos y etcétera,
Nosotros le dijimos que no se olvide de la familia que hay acá en el sur. La respuesta de esta persona, ¿sabe cuál fue? La respuesta de esta persona fue y dijo, solamente perdiendo la memoria podré olvidar la familia que yo elegí. Solamente perdiendo la memoria podré olvidar la familia que yo elegí. Cuando tú, cuando tú cuando tú fuiste criado por una madre, o sea, cuando tú fuiste criado sin padre, escuche esto porque si usted logra entender esto, en el ambiente de festividad de Sukkot puede provocar sanidad. Cuando usted fue criado sin padre, cuando usted fue criado sin madre, cuando tu familia quizás no aportó para tu asignación, quizás tu familia no ha sido la mejor, sea cual haya sido tu experiencia como familia, si logras entender esto, lo que yo te estoy diciendo, entonces podrás entender y comprender podrás entender algo para mí de suma importancia. ¿Por qué? Porque si es que, así como tú eliges a un padre y una madre, también eliges una familia, esos padres, esa familia, quizá aunque no aportó para tu propósito, no te preocupes. En tu experiencia biológica, quizá tu familia, tus padres no aportaron. Por X cosa, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque el Dios misericordioso, el Padre de toda alma, Él te volverá a dar la oportunidad para que vuelvas a elegir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tu familia biológica quizás no aportó para tu crecimiento, el Creador te volverá a dar un padre y una madre. Te volverá a dar la oportunidad de elegir a una familia. Tú tendrás la oportunidad de volver a elegir. Quizás ya no un padre biológico, porque obvio que no vamos a volver a nacer como dijo Nicodemo. No vamos a poder elegir un padre biológico, una madre biológica, porque ya se dio una vez. Pero sí usted podrá y tendrá la oportunidad de elegir a un padre espiritual, una madre espiritual, una familia espiritual. Y es en ese padre, es en esa madre, es en esa familia donde tú tendrás la oportunidad de comenzar a hacer tikkun, a hacer reparación. ¿Se entiende? Tú tienes la oportunidad de volver a elegir a un padre, una madre, una familia, pero ya no bajo las emociones, sino bajo la convicción y las decisiones. Yo elijo, independientemente de cómo sea ese hombre, cómo sea esa mujer, cómo sea esa familia, yo le elijo. ¿Por qué Dios te da la oportunidad de elegir? Para que hagas tikkun, para que repares, para que corrijas. Corrija lo que usted no pudo hacer cuando tuvo en su vínculo familiar paternal. Para que usted como hijo, ahora, usted pueda reparar lo que no hizo como hijo también. Lo que usted no hizo como hijo, con su padre biológico, con su madre biológica, usted tiene la oportunidad de hacerlo con un padre y una madre espiritual.
Lo que usted no hizo con su hermano de sangre, en la familia en la cual usted elige, la familia de la fe, la familia espiritual, usted tiene la oportunidad de elegir a sus hermanos, hacer con su hermano espiritual lo que no pudo hacer con sus hermanos de sangre. Si usted y yo logramos entender este principio en este primer día de festividad de Sukkot, entonces será un día de sanidad para nuestra alma. Mire, no sé cómo usted lo está viviendo, pero yo de este lado es impresionante si le explicara lo que estoy viviendo al decir lo que estoy diciendo. Es porque estoy tratando de que también en mí haya sanidad. ¿Se entiende? Es decir, que cuando tú eliges a un padre espiritual, una madre espiritual, tú eliges una familia espiritual, no vuelvas a cometer los mismos errores. No quieras pretender que sean perfectos. ¿Se entiende? No exijas una perfección desde el plano emocional hacia tus padres espirituales y hacia tu familia espiritual. Deja de mirar tus experiencias pasadas y comienza a proyectarte con lo que eliges a partir de hoy. Aprende a respetar, aprende a retribuir a aquel que te instruye. No sea desagradecido. Si tú has tomado a un padre espiritual, una madre espiritual, has tomado una familia, entonces respétala. Tienes que retribuir, porque ellos van a aportar ahora para tu crecimiento. Y tú tendrás que hacer tikkun. Cuando tú ibas a venir a este mundo y se te presentó todo, ¿sí? Tú dijiste, bueno, está bien, esto lo voy a hacer, no basado en emociones, sino en decisiones. Pero cuando venías a la tierra, ¿sí? Cuando tú venías a esta tierra, escuche esto, porque la ilustración que le voy a dar está muy buena, mire. Cuando tú venías a esta tierra, a usted le entregaron un formato de papá, de mamá, de familia. En ese formato había varias opciones. Es decir, que en el nivel de formato de esos padres, es como haberte entregado una carta con varias personas. Y al padre que elegiste por ahí, al que elegiste, ese padre necesitaba también rectificar. Por eso el padre también aceptó tomarte a ti como hijo. ¿Se entiende? Ahora, cuando eso sucede en lo biológico, pero también sucede en lo espiritual, Dios te da la oportunidad de que vuelvas a elegir. Y es ahí donde ese padre y esa madre espiritual, ¿sí? Esa madre y ese padre espiritual, siendo un poquito más consciente quizás que el biológico, dice, acepto. Acepto a esta alma, acepto a esta persona que quiere y que me elige a mí, que yo sea su padre para que lo instruya. Nadie escoge para sí esta honra. Para esta tarea el Padre va a requerir de un nivel de amor, de un nivel de paciencia, de un nivel de tolerancia, porque no es fácil. No es fácil para un padre instruir a un hijo cuando ya el hijo viene hecho, hablando en el plano espiritual. El padre acepta esta misión. Escuche esto. Los padres espirituales aceptamos esta misión
Porque para los padres espirituales también es rectificación, es rectificar. ¿Por qué rectificar? Porque quizás el padre espiritual va a rectificar con el hijo espiritual algo que con su hijo natural biológico no pudo hacer. Yo conozco personas que como padres con sus hijos biológicos siempre fueron ausentes. Pero tomaron aquellos hijos espirituales y con los hijos espirituales pudieron rectificar lo que no pudieron hacer con su hijo biológico. Entonces esto es un ida y vuelta. ¿Se entiende? El hijo elige nuevamente porque quiere rectificar y ser encomendado en su propósito. A la hora de elegir, Dios te pone como una especie de catálogo y te dice, tenés toda esta opción para elegir. Ahora tú tienes que elegir a alguien para que sea tu padre espiritual. Tú miras el catálogo entre miles y miles que pueda haber y tú dices, yo quiero a ese. Quiero a ese hombre, quiero a esa mujer, por lo tanto quiero a esa familia. ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes elegir a ese hombre y a esa mujer? Porque la misión que usted tiene, la asignación que la persona tiene, es el mismo perfil que tiene este hombre y esta mujer. Y en el plano espiritual, los polos se juntan. Quiere decir que al que tú tomas como padre espiritual es porque hay una conexión, hay una unión. Porque en el catálogo de miles y miles de padres espiritual, tú puedes elegir a este porque este tiene las herramientas exactas que tú necesitas. ¿Cómo será esto? Mire, ¿cómo será esto? Que la persona cuando elige a un padre o una madre espiritual, se crea un vínculo tan grande que una vez que se crea ese vínculo tan grande, hasta esa frase espiritual ya pasa por alto, porque aún estas personas terminan siendo más biológicos que espirituales. Y eso lo sabemos por experiencia nosotros. A esto no nos cuenta nadie. Más que ser hijos espirituales parecen hijos biológicos. Además, hasta se parecen físicamente. Termino. Aunque la experiencia con tus papás biológicos no hayan sido como esperabas, no lo veas como un castigo. No lo veas como un castigo de Dios. No digas, la vida me castigó. No, recuerda que todo lo que te ha sucedido ha sido aparentemente malo en este plano, pero desde el plano de arriba es contrario. Ahora, cuando elijas, tú tienes que estar feliz de haber elegido, porque de lo que se trata es de cumplir una misión. Aun cuando ese padre espiritual que elijas sea un padre jodido. Aun cuando ese padre espiritual que elijas sea un padre jodido, no lo veas malo. Míralo que Él es a quien tú eliges y quien tiene el aporte para ti. Yeshua dijo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero que no se haga como tú, sino que se haga como acordamos acá arriba. Mardoqueo le dijo a Esther, si tú no haces algo va a pasar con nuestro pueblo. Porque lo que tú tienes que saber, Esther, es que tú llegaste al reinado para esta hora. Es decir, que Esther llegó a ser reina porque ese era el acuerdo acá arriba.
Y el acuerdo era que ser reina era para liberar al pueblo. La Escritura dice que Él nos hizo reyes. ¿Para qué nos hizo reyes? Para poder liberar. ¿Se entiende? Hasta aquí llegué. Me extendí un poco, pero hasta aquí llegué. Así que les bendigo. Gracias por estar de otro lado. Recuerde, estamos en el primer día de Sukkot. Estamos en el primer día de la festividad. Estamos en días de sanidad, de puertas abiertas. Hoy hay 4 puertas abiertas. Mira, impresionante. Eso significa en el mundo espiritual que será un año de oportunidades. Así que hoy es un día para poder iniciar y volver a elegir. Así que les bendigo. Gracias por estar. A los que, ¿cómo es? No sé si Raquel ya hizo el link ahí para conectarnos por Meet. Así que quédese conectado ahí. Vamos, nos pasamos a Meet. Y bueno, por Facebook, aquí ya terminamos. Que tengan una buena semana. Recuerde, el próximo viernes, también en Shabbat, tenemos el 8º día de la festividad de Sukkot. Y días para celebrar. Hoy es un día de entregar primicias, ¿sí? La tercera primicia del año, la primicia de las frutas que se hacían en aquel tiempo. Así que es una oportunidad para poder gratificar, ¿sí? lo que han hecho por nosotros. Así que les bendigo y nos pasamos a mí, ¿sí? Shavuot Tov, que tengan una buena semana.